¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué Buenas tal? noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Listo. Entonces, hoy día avanzamos propiamente el contenido ya del curso. En la sesión anterior estuvimos viendo
digamos, aspectos administrativos generales de nuestro curso. Hoy día sí ya avanzamos contenido propiamente. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cuál es el logro de aprendizaje. Para esta sesión, la idea es que ustedes, los estudiantes, sean capaces de definir el derecho tributario, establecer la diferencia entre el derecho tributario, financiero y establecer la relación con otras ramas del derecho mediante el análisis de casos. Primero quisiera saber si es que hay dudas respecto a la sesión anterior. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de las indicaciones que tuvimos en la sesión anterior? Por ejemplo, en la sesión anterior que vimos un poco la parte administrativa del curso, vimos bueno, en cuanto al curso, la, la primera tarea académica es una tarea académica grupal, desarrollar cualquier tema del sílabo. Los grupos son hasta, dijimos 7 u 8 personas, creo, Sí, ¿no? doctor, 8 personas máximo, dijo. 8 personas, perfecto. Gracias, Laura. Y bueno, era un informe, ¿no? Era un informe. ¿Recuerdan cuántas caras como máximo eran? 10 caras, Diez doctor, caras. incluida la carátula, la primera cara. Excelente, muy bien. Entonces era de 10 caras, ¿no? Entonces, eso para que de repente en el grupo de WhatsApp se puedan ir agrupando, vayan coordinando, ¿no? ¿Cuál va a ser su grupo? ¿Qué más? Bueno, ¿y recuerdan cuál fue la norma o cuál es la norma más importante que vamos a analizar en el curso? La ley del impuesto a la renta, el código tributario, ¿cuál? El código tributario, ¿no? El código tributario. En tributario especial ya ven renta, IGB. Ujú. Listo. Laura, creo que tenías una pregunta. Sí, doctor, mi pregunta es, en la clase pasada usted quedó sobre la tarea académica uno hay que elegir un tema del sílabo. Entonces, quedó en que nos iban a alcanzar un link Ah, un Excel para poder colocar los temas grupales. Eso era, doctor, gracias. ya, perfecto. Listo. Entonces, ahora, Ya vamos, doctor, es ya. de la actividad Ya, silencio práctica, entonces. para que lo tengan aquí, para que puedan incluir su grupo y sus temas. Gracias por el recordatorio, Laura. De Eduardo, nada. ¿cómo estás? A ti? Eduardo, bienvenido, te escuchamos. Gracias, doctor. No, no, a ver la pregunta más o menos el código tributario, a lo que usted estaba Ah, respondiendo. excelente. Y la razón era porque no era como las otras ramas del derecho que podías como que deducir como un civil constitucional. Para este caso, para este tema, para este curso, si es necesario ser muy específico con la norma, pues, ¿no? Más que todo quería contar eso, doctor. Perfecto, muy buena acotación, Eduardo. Joe, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Buenas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Solo he visto la clase durante la anterior, ya que este curso es muy importante, hay que tener en cuenta qué cosas estamos manejando dentro de la prestación, ¿no? Entonces, porque el Estado puede tomar, también exigirse, de repente los impuestos, como dice IGB. También otras palabras, yo creo que aquí puede manejar sus principios como dentro de la civil, pero en la familia, de repente también hay otros podría decirse como, como dice en el SUNAT, ¿no? Porque el SUNAT es importante. También como nosotros también somos partes de trabajar, de entonces, más, otros más. Pero yo creo que aquí es muy importante lo que hemos visto, cómo han manejado las financieras, prestación de servicios, básicamente por ahí, dentro de los servicios públicos. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias, gracias, Joe. Claro, el dinero que se recauda a través de los entes recaudadores como la SUNAT, los gobiernos regionales y locales, van a finalmente a servir para
que el Estado se financie y bueno, poder cubrir con los bienes y servicios que le corresponde por su soberanía y además por la obligación que está contemplada en la Constitución, en los derechos que están implícitos, ¿no? Que en la medida de sus posibilidades va tratando de cumplir. Entonces, hoy día vamos a ver temas generales sobre el derecho tributario. Em, entonces, primero vamos a ver en qué consiste el derecho tributario, de qué se encarga, qué se entiende por administración tributaria, en qué consiste el tributo, ¿no? Entonces, vamos a ver esos temas. Igual quisiera saber de su parte, ¿no? Por ejemplo, si se animan a responder alguna de estas preguntas, ¿no? Entonces, perfecto, Antonella, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, el derecho tributario en sí consiste en ser un conjunto de normas y principios jurídicos, ¿no? Que van a regular todo relacionado con los tributos. Ahora, ¿qué son qué son los tributos? Los tributos son pagos obligatorios que las personas, ya sean naturales o empresas o jurídicas, mejor dicho, deben hacer al Estado, ¿no? Establecidos por la ley para financiar los gastos públicos que se tienen. Eso es esto. Aparte, el derecho tributario consiste en cómo se crean los impuestos, quiénes deben pagarlos, cómo se deben cobrar, qué pasa si no se llegan a cumplir y aparte regula la potestad tributaria del Estado y las obligaciones tributarias. Un ejemplo sería, por ejemplo, al pagar el IGB en Perú, ¿no? Aquí nosotros esto forma parte del derecho tributario. Correcto, muy bien, Antonella. ¿Y qué administraciones, Laura, si te escuchamos? Sí, doctor, bueno, un poco como para este agregar, ¿no? El derecho tributario consiste, la base son los tributos en el país, en el Perú, ¿no? Los tributos que son pagos obligatorios que los ciudadanos, ya sean personas jurídicas o personas naturales, tenemos que hacer al Estado con el fin de que se financien servicios públicos que funcione el país, ¿no? Como la educación, la salud, la seguridad, obras públicas, con el objetivo de elevar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Se regula por el Código Tributario y los tipos de tributos son impuestos, tasas, contribuciones. Impuestos como el IGB, donde aquí no se recibe un beneficio directo cambio. En tasas, si uno paga, por decir, para una licencia de funcionamiento, se paga por un servicio específico del Estado y las contribuciones, por ejemplo, los aportes a salud que benefician a los trabajadores, se pagan cuando hay un beneficio derivado de una obra o una actividad estatal. Puedo concluir que los tributos realmente ayudan a contribuir, a que los ciudadanos contribuyamos al país, al desarrollo, permitiendo que el Estado nos brinde servicios esenciales y eleven nuestra calidad de vida. Listo, muchas gracias, Laura. Escuchamos ahora a María Luz. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, respecto a la pregunta de qué se encarga esta rama del derecho, después de lo expuesto también por nuestros compañeros, eh, pues justamente se encarga de regular la actividad financiera del Estado, con una intención, ¿no? Que esta viene a ser, pues, garantizar esa justicia contributiva. A la vez, mencionar que la administración tributaria pues viene a ser el conjunto de órganos del Estado que tienen una finalidad, pues es la de aplicar, ¿no?, las leyes con la intención de recaudar y fiscalizar los tributos, ¿no? Asegurando pues los recursos económicos y que se pueda financiar de forma adecuada el gasto del Estado. Eso es, doctor, gracias. Gracias, María Luz. Seguimos con el Banis y terminamos con Eduardo. El Banis, te escuchamos. Bien, bueno, el derecho tributario es una rama del derecho público y el derecho tributario se encarga de crear tributos, regula cómo se cobran estos tributos y la forma en que se van a administrar estos tributos.
Y por otro lado, también contempla lo que vienen a ser los derechos y las obligaciones que tienen los contribuyentes para, en lo que respecta al derecho tributario. Perfecto, muy bien. Terminamos con Eduardo. Gracias, doctor. Solo acotar también que, si bien es cierto, es parte del derecho público y se entiende que, bueno, hay que acatar lo que dice el derecho público, no solo defiende como que a una sola parte, pues, ¿no? Sino que busca el equilibrio entre la relación entre el Estado y el contribuyente. Creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? No está de un solo lado el derecho tributario, sino su función es regular y poner límites a ambos lados. Evita abusos del Estado y también evita elevación por parte del contribuyente. Correcto, muy bien, Eduardo. Y en el chat también Cintia nos dice, el tributo consiste en una obligación económica impuesta por ley que nosotros pagamos para que se pueda financiar el gasto público. Efectivamente, eh, sus respuestas han sido correctas, ¿no? Entonces, solamente aprovechar para retroalimentar el derecho tributario, efectivamente. Vamos a desarrollarlo más ahora más adelante, pero de todas formas les voy dando el alcance. El derecho tributario, en principio, es una rama autónoma, ¿no? No depende de ninguna otra. Se podría decir que se desprende del derecho administrativo, pero en realidad es autónoma. Y regula todo el proceso de creación, administración, extinción del tributo, ¿no? ¿Qué es el tributo? Es un pago, es una obligación legal que lo que busca es transferir recursos al Estado para que cumpla con sus fines. Bueno, justamente de eso se encarga. Y la administración tributaria es justamente la entidad que se encarga de cobrar ese tributo, ¿no? Es una entidad que, en principio, hay entidades dedicadas a esto, como puede ser la SUNAT, las gerencias de administración tributaria de los gobiernos regionales y locales. Pero vamos a ver que también hay otras entidades que son administraciones tributarias de tributos específicos, además de sus otras funciones. Para ver un poco de la utilidad de este tema, voy a lanzar una encuesta, ¿ya? Les debe aparecer que dice, ¿el tributo es una sanción? Entonces, la idea es que respondan sí o no, ¿no? ¿El tributo es una sanción? Sí. No. Perfecto. Entonces, les he lanzado la votación ahí para que puedan marcarla. Perfecto, muy bien. Ya van participando 10 personas, 11, 12, muy bien, excelente. 15 personas, excelente. Perfecto. Primero felicitarlos. Me alegra que estén participando así activamente. Como les había comentado en la sesión anterior, estas etapas previas, ¿no? Utilidad, transformación, todo. Con su apoyo logramos eh, desarrollarlas de forma óptima y en un tiempo adecuado, de tal forma que eh, no perdemos tiempo de repente. Por favor, alguien que dé la respuesta, ¿no? Sí, entonces, eso nos permite avanzar de forma óptima, ¿no? Para poder desarrollar los contenidos en la sesión y bueno, ir avanzando así para que al final podamos tener una sesión previa de repaso antes del examen final, ¿no? Ya en nuestra sesión 17. Perfecto, entonces vamos a dejar ahí la respuesta y se las muestro. Perfecto, la mayoría ha marcado no es una sanción. Y aquí viene el tema. Muchas personas perciben el tributo como una sanción, pero la sanción es distinta. Por ejemplo, cuando ponen una multa, si una persona está sin cinturón de seguridad y le ponen la multa es para que la municipalidad tenga recursos o para qué es la multa. ¿Qué es lo que busca una multa? Sancionar una conducta indebida. Ya, perfecto. Entonces, ¿y la persona sancionada, qué va a pasar en una posible siguiente oportunidad? ¿Va a querer hacerlo o ya no? Ya no. No, Yo no. Ya no, ya perfecto. esa sanción va a contribuir a corregir esa conducta. Exacto, exacto, correcto. Efectivamente, el Banis, Eduardo, Malú, Cintia, ¿no? Entonces, una sanción como una multa, lo que busca es cambiar la conducta. Pero el tributo no busca eso. El tributo sí busca generar ingresos al Estado.
A diferencia de las multas, que también en los procedimientos tributarios se ponen multas que buscan, por ejemplo, no declaraste tu renta. Entonces, la multa lo que busca es que declares, ¿no? Pero el tributo lo que busca es generar ingresos al Estado, ¿no? Entonces, son dos finalidades distintas y por eso el tributo no es una sanción. El tributo es el cumplimiento de una obligación tributaria, ¿no? Entonces, imagínate que te contratan como gerente municipal o que te contratan como asesor de un gerente municipal o de una gerenta municipal y te dicen, miren, el plan de la gerencia es el siguiente. Ya que hay poca recaudación por el tributo, vamos a comenzar a poner multas para incrementar la recaudación, ¿no? Entonces, ¿ese enfoque está correcto o es incorrecto? Sería incorrecto, doctor. Correcto, efectivamente, María Luz. Claro, es incorrecto porque no, la idea no es incrementar recaudación, hacer caja con multas, sino más bien con el tributo, ¿no? Recaudarlos. Y la multa más bien debe buscar encaminar al contribuyente. Entonces, em, a partir de este caso, ¿por qué creen que es importante o útil eh, conocer cuál es el real objetivo del derecho tributario? Y diferenciar los tributos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué les podría servir el derecho tributario a ustedes? Si tú conoces una rama del derecho, ¿qué vas a lograr? Para ti, para tus asesorados. Por ejemplo, si tú conoces bien las obligaciones del derecho tributario, ¿vas a evitar qué cosa? Multa, Las sanción, multas. Exacto, multas, sanciones, muy bien, Elbanis, lo Mariluz. coactivo. Exacto, correcto, ¿no? Entonces, muy bien, esa es la utilidad del tema, ¿no? El cumplimiento de obligaciones y evitar el incumplimiento o sea, las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Ahora, eh, correcto, para el uso del derecho, evitar la evasión de impuestos, perfecto, excelente. Entonces, ya hemos visto lo que hemos hecho en la sesión anterior. Hemos visto el logro del aprendizaje, hemos visto la utilidad del tema del día de hoy, hemos visto sus conocimientos previos. Entonces vamos a pasar a desarrollar el tema. Entonces voy a empezar con un video, ¿ya? Voy a empezar con un video que nos habla un poco de la historia de los tributos, porque justamente el concepto de tributo no es reciente. No es una invención no sé, de las civilizaciones modernas. El tributo en realidad es algo que se ha dado desde los inicios de la civilización, o al menos el uso del término tributo, ¿no? Vamos a ver este video. No lo vamos a ver todo porque es un poquito largo, pero sí vamos a ver las partes más importantes. Entonces, Bienvenidos a la historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra, y solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra. Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real, y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones. La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes.
En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza, capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa: en el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo, pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa: en el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos, para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus recaudadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado, y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas, está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera: hacer una guerra, construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad, y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos, presupuesto.
Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana, almojarifazgo, y las gabelas que se pagaban al comprar o vender algo. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las finanzas del reino de las finanzas de la corona. Año 1774. En Estados Unidos, en el Congreso de Filadelfia, se excluyó todo impuesto interno y externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Declaración de Derechos de Filadelfia. Nota curiosa: en el siglo XVII, en Inglaterra, comenzó un impuesto a las ventanas, por lo que mientras más ventanas tuviera una casa, más habría que pagar. Así que la gente construía con pocas ventanas, lo que llevó a problemas de salud. Durante la Revolución Francesa se determinó que ningún impuesto podría ser cobrado sin consentimiento de la nación. Francia instituye los principios de legalidad, nulidad y universalidad previos a la emisión de impuestos. Año 1822. El primer presupuesto público es formalmente redactado en Inglaterra y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuentas al legislativo que fija los impuestos. El arqueólogo Jean-François Champollion descifra el significado de las escrituras en la piedra Rosetta, dejando al descubierto que los egipcios atravesaron serios problemas económicos por no pagar tributos. Año 1910. En Estados Unidos se crea el concepto de presupuesto público, utilizado por el Congreso como un instrumento de control y de administración para el presidente y una base para el funcionamiento de los departamentos y órganos del gobierno. Año 1949. En Estados Unidos se crea la metodología del presupuesto por programa, a partir de una concepción gerencial. Busca definir el presupuesto como un nexo entre la planificación y las acciones ejecutivas de la administración pública y, por tanto, considera los costes del programa. Vuelve el programa de becas OEA del 50%, en alianza con Universidad Europea. La Listo. Entonces, hemos visto más o menos un itinerario histórico de los tributos. Entonces, voy a tomar solo algunos puntos para poder tener una idea de, digamos, cómo ver esta evolución. El concepto tributo ha nacido desde que prácticamente se inició el mundo, ¿no? O la civilización humana. Por ejemplo, ¿cuál es el antecedente más antiguo que ustedes conocen de uso del término tributo? ¿Vamos a dar tributo a quién? ¿O a quién se le daba tributo? Al rey, Al Ya, emperador. ya. Y antes Dinero del rey, feudal. A los dioses también renden tributo. eso, a los dioses, correcto. Por ejemplo, en Arequipa hay una momia que se llama la momia Juanita, ¿no? La momia Juanita fue encontrada, correcto, Luis Alberto también en el chat. La momia Juanita era una niña que fue enterrada a los pies de un volcán, bueno, de un valle de volcanes, eh, a los pies del Ampato. Y eh, se le enterraba, pero con toda una serie de ofrendas, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que ella misma era una ofrenda, un tributo a los dioses. ¿Y cuál era la contraprestación esperada por el pueblo? Era evitar los desastres naturales, terremotos, que prosperidad, lluvias, ¿no? Entonces se ofrecía esto.
¿no? Era lo que se esperaba. Y en un valle volcánico era natural que hubiera ese miedo a los apus en este caso, porque generaban pues movimientos tectónicos, ¿no? Y había un respeto y un miedo por ellos. Con el paso del tiempo ya viene todo lo que hemos visto, el tema de las civilizaciones, el concepto de tributo pasó, en el caso del vasallaje, ya, ¿cuál es la contraprestación ahora? Bueno, ya no le doy a un dios, ahora le voy a dar a un señor feudal, a un rey, pero ya espero otra contraprestación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a esperar a cambio? En el señor feudal, protección. En el caso de las civilizaciones como la romana, no solo protección, sino también derechos e infraestructura, porque ya tenías acceso, por ejemplo, a los baños públicos, al coliseo, a la infraestructura de agua, a los caminos, ¿no? Entonces, a la administración de justicia, porque aunque a los extranjeros que se les conquistaba, de repente no tenían todos los derechos, pero sí tenían el derecho, por ejemplo, a tener un pretor peregrino que iba administrando justicia. Entonces, iban recibiendo ya beneficios al integrarse a este sistema, ¿no? del Imperio Romano. Y con el paso del tiempo, ya cuando tenemos la época republicana en los países, bueno, se esperaba mayores contraprestaciones, es decir, ya el Estado tenía que no solo dar infraestructura, sino proveer bienestar a la población. De hecho, como se menciona en el video, ha habido dos grandes acontecimientos que han tenido como elemento, como pólvora, por decir de alguna forma, una influencia tributaria, ¿no? Dos grandes procesos independentistas que fueron desencadenados por tributos. ¿Cuáles fueron? A ver, del video, dos grandes procesos de independencia que casi son, por diferencia, de muy pocos años. Uno que es muy reflejado en las películas, no sé, pues hasta en las series, ¿no? Lady Oscar, por ejemplo. La independencia o en el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? Y el otro, ya más bueno, en nuestro continente, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Entonces, ¿qué pasó? En las 13 colonias de Norteamérica, bueno, ellos comenzaron se les impuso impuestos a algunas especias que venían de Europa. Por ejemplo, el clavo, el té, entre otras, ¿no? Que son parte de su cultura, entre otras. Y eso generó un malestar, ¿no? Y eso fue también un parte del combustible para decir, oye, debemos independizarnos. ¿Por qué tendremos que darle un tributo a ellos que no se lo han ganado, pues, ¿no? Y correcto, Joe, ¿no? Y en el caso de Francia, la población esperaba que con los tributos que se pagaran recibieran algo, pues, ¿no? Entonces, pero vieron que pagaban los tributos y que no recibían ninguna contraprestación y más bien el rey y la nobleza dilapidaban ese dinero, entonces, en fiestas, entonces, y en lujos, ¿no? Entonces, eso generó también el proceso de la Revolución Francesa. Ahora, entre otros elementos, ¿no? No fueron los únicos. Después de estos procesos de revolución, lo primero que hacen digamos, el pueblo es dividir el poder, porque ya no era el Estado soy yo, como decía Luis XIV, ¿no? Sino necesitamos dividir el poder porque si no se va a generar otra vez abuso. Entonces lo que hacen es la separación de poderes y dicen, va a haber un poder judicial que dirime conflictos, un poder ejecutivo un poder ejecutivo que va a administrar los recursos del Estado y un poder legislativo que va a dar leyes y además a este poder legislativo que además está eh, representado por una mayoría de los ciudadanos, le vamos a dar el poder de crear tributos. Y eso se mantiene hasta ahora. ¿Cuál es la entidad del Estado que genera la norma de mayor rango? Quitando la Constitución, ¿cuál es la norma de mayor rango? La La ley.
La ley. ¿Y quién emite la ley? El El Congreso. poder legislativo. Poder Es el poder legislativo. legislativo. Correcto, Creativo. exacto. ¿Y quién nos representa más, el ejecutivo o el legislativo? El legislativo. Legislativo. Correcto, Legislativo. correcto. ¿Por qué? Porque en el ejecutivo es escogido por mayoría, pero hay una mayoría que probablemente no haya votado por quien salga, ¿no? En cambio, el legislativo sí representa un poco más la pluralidad de formas de pensar. Entonces, al legislativo se le da ese poder. De hecho, las normas de mayor rango a nivel de gobierno nacional, regional y local vienen de estos órganos que representan a la población. El Congreso, Consejo Regional, Consejo Municipal, ¿no? Consejo Municipal y Regional con ordenanzas, que son las normas de más alto rango, ¿no? Y de hecho, los tributos regionales y locales son creados mediante ordenanza, la norma de más alto rango, ¿no? Entonces hay una línea, hay una coherencia. Eso se llama principio de autoimposición. Es el pueblo que se autoimpone los tributos o las obligaciones tributarias mediante sus representantes, ¿no? Ahora, cuando entonces termina la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, y lo primero que hacen es dividir el poder. Dicen, se tiene que separar. Y esto se ve reflejado en una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Poniendo un poco en contexto, ¿qué pasa en España? En España hubo la invasión de Napoleón y Napoleón tomó casi todo el territorio español. Solamente una parte, solamente hubo resistencia un poquito al norte y sobre todo al sur, en Cádiz. Es una ciudad amurallada, rodeada de mar, entonces era geográficamente un poco infranqueable. Y todo el aparato administrativo de gobierno se mudó ahí. Y lo que hicieron ellos es, bueno, Napoleón quería poner a su hermano José Bonaparte como rey de España, pero ellos dijeron, no, nosotros no vamos a permitir que tú nos impongas un gobernante. Y como estaban casi acorralados, dijeron, ¿qué podemos hacer para reafirmar que somos soberanos y que seguimos siendo y que no somos dependientes de Francia? Entonces dijeron, vamos a enunciar una nueva constitución, ¿no? Y llamaron a representantes de España, península, pero también llamaron representantes de las colonias. Entonces fueron algo de tres, cuatro representantes del Virreinato del Perú, también bueno, de lo que sería México, y se comenzó a analizar una nueva carta constitucional, ¿no? Entonces, em, se esperaría que hubiera sido monárquica, ¿no? Es decir, de repente volviendo a una constitución más conservadora. De hecho, la mayoría de representantes eran conservadores. Todo lo contrario que los representantes de los virreinatos eran más bien ellos liberales. Ellos buscaban menos poder del rey. Y contra todo pronóstico ganó y fue una constitución más liberal, ¿no? Entonces el rey era una figura de representación, pero había la división de poderes. Entonces en la constitución de Cádiz ahí está división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y ojo, fue en 1812, ¿no? De hecho fue enunciada o fue proclamada el día de San José, ¿no? Por eso le llamaban coloquialmente la Pepa, ¿no? Por haber sido enunciado, ya que se le dice a los gestos Pepe, se le llamó la Pepa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿y qué país tuvo, imagínense, es la Constitución de 1812? ¿Qué país tuvo su independencia tan solo 9 años después? 1812 más 9, 1821, el Perú, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos independizamos, tomamos referencia de esa carta constitucional y la reflejamos en nuestro proceso de conformación, ¿no? Eh, y nosotros también recogimos la separación de poderes, con la implicancia que trae para el tema tributario. Entonces, de ahí en nuestro país fue evolucionando. En un inicio los tributos en el Perú eran
Los dos más grandes eran tributos al consumo eh, y a la propiedad y los pagos, el almojarifazgo que era por el tema de importación, ¿no? Entonces eran los dos más grandes tributos. Con el paso del tiempo ya fue cambiando, ¿no? Se fue migrando a otro tipo de tributos. Los tributos al patrimonio son los más fáciles de recaudar porque el patrimonio es visible, se puede medir. Luego vino los tributos al consumo o al ingreso de bienes que también se podía controlar en puertos o en mercados. Y luego ya se crearon los tributos a la renta, ¿no? Que son más difíciles de controlar porque, bueno, de repente yo no sé exactamente cuánto gana una persona, ¿no? Entonces se fueron diversificando. En la época antes del virreinato también habían tributos, solamente que se daban en trabajo y, y también en especie. Em, Tenemos ahí, por ejemplo, la minca, la mita, ¿no? Que era una forma de tributo. La mita minera, de hecho, en la época virreinal se retomó, ¿no? Sobre todo en las minas. Y en la época republicana, bueno, algún tributo que vale la pena mencionar es el tributo indígena, ¿no? Que Ramón Castilla lo quitó en su momento, pero luego lo tuvo que reinstaurar porque representaba gran parte del ingreso del Estado, ¿no? Ya luego lo quitó, se quitó nuevamente, pero el tributo indígena fue muy importante para el presupuesto nacional, ¿no? Y bueno, luego, bueno, ya hubieron diversos procesos de reforma. La última es la que tuvimos hace, bueno, un poco más de 20 30 años, en la que principalmente había tributos al consumo, a la gasolina, indirectos, pero luego se reorganizó con el apoyo del Fondo Monetario en un nuevo código tributario, en una nueva administración tributaria, este, y en un sistema más condensado, con tributos importantes como el IGB, el impuesto a la renta, una mayor fiscalización, y bueno, ese es un poco el itinerario, ¿no? Pero ahora vamos a ir a ver un poco el tema de las finanzas públicas. Es muy sencillo este tema. ¿Por qué? Porque trabaja igual que nuestras finanzas personales. Nosotros hacemos un presupuesto. ¿Qué pasa cuando en el mes hay un gasto excepcional y el presupuesto no nos va a alcanzar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo conseguimos ese dinero de diferencia? O cortamos gastos de otros, de otros gastos, o pedimos prestado. Correcto, Préstamos. exacto, correcto. Es exactamente lo mismo que hace el Estado. Entonces, si ve que ya no va a llegar a su presupuesto, austeridad, normas de austeridad, y ya si ve que no va a alcanzar, lo que hace es recurrir a crédito, ¿no? Este crédito, bueno, más adelante vamos a ver esa fuente, pero es crédito internacional o crédito externo, ¿no? Vamos a ver un poco en qué situaciones. Pero en general las finanzas públicas, las finanzas públicas es el proceso por el cual el Estado obtiene recursos para satisfacer necesidades. Y las finanzas públicas están reguladas por una rama del derecho que es el derecho financiero. El derecho financiero es la rama del derecho, en este caso derecho público, que regula el proceso financiero del Estado que implica obtener recursos y gastarlos. Dentro del derecho financiero tenemos tres ramas. Una es el derecho presupuestario, que nos dice cómo gastar y cuya norma más importante es la Ley General del Presupuesto. Y las otras dos normas son, hay otras más, pero digamos las principales. La otra es el derecho tributario, que regula los ingresos por tributos, que representan entre el 75 y 80% del presupuesto. Y la otra es el derecho de endeudamiento, que regula cuánto el Estado se puede prestar, endeudar, en general, que son las dos grandes fuentes de financiamiento y la forma de gasto. Entonces, el derecho financiero involucra estas ramas, ¿no? También otras leyes especiales, ¿no? Pero estas son las principales. Ahora, em, las finanzas públicas están en función de las necesidades del Estado.
Y el Estado requiere, bueno, si es igual que nosotros, si hiciéramos una lista de necesidades, imagínate que en Navidad vas a hacer tu lista, tu carta a Papá Noel, ¿no? O al Niño Jesús, y tu lista sería, pues, me imagino, pues, kilométrica, ¿no? Nuestra lista va a ser kilométrica. Y imaginemos que ya nosotros somos Papá Noel, le vamos a comprar a nuestros familiares, y nos pasan la lista, sería kilométrica. Pero los recursos son limitados, ¿no? De hecho, la economía, una definición de economía es la ciencia que administra los recursos escasos para satisfacer necesidades. Entonces, esto se da también en finanzas públicas. Las necesidades son infinitas. Las podemos clasificar en absolutas o relativas, necesidades que sí o sí como la salud, relativas como el derecho al Internet. Las podemos también clasificar en de beneficio social o colectivo o individual, ¿no? Beneficio social, la seguridad, el orden interno, la administración de justicia. También las podemos clasificar como esenciales, no esenciales, ¿no? Que es similar a absolutas y relativas. Necesidades divisibles e indivisibles, por ejemplo, yo puedo, si voy a hacer un puente, no puedo hacer la mitad del puente, es indivisible, ¿no? Y hay otras que sí puedo dividir, ¿no? Por ejemplo, una carretera sí puedo concesionar una parte, otra parte no. Entonces, y para satisfacer esa necesidad, yo voy a dar servicios públicos, ¿no? Necesidad de salud, servicio público, una posta, médicos. Pero para eso necesito gastar. Y para gastar necesito recursos, ¿no? Gastar este proceso de transferencia, el dinero, pero ¿de dónde voy a gastar si no tengo recursos, ¿no? Entonces, ¿de dónde tenemos recursos? Patrimoniales de dominio público o privado del Estado. Por ejemplo, de dominio privado del Estado, la municipalidad tiene un terreno, lo alquila, ingresos propios, ¿no? Entonces, un ingreso patrimonial de dominio privado. De empresas estatales, ¿no? Banco de la Nación genera intereses, cajas municipales generan ingresos de empresas estatales. Claro que luego se financia Petroperú y ahí se fue todo, ¿no? Pero bueno. Eh, Gratuitos, donaciones que podamos recibir en dinero o en especie, ¿no? Los ingresos tributarios por los tributos, impuestos, contribuciones y tasas que representan casi el 80% del presupuesto, sanciones patrimoniales o multas, y los ingresos monetarios. Los ingresos monetarios son ingresos que provienen, el Perú también puede tener dinero invertido en el exterior. Entonces también es un recurso ese, ¿no? Ahora, todos estos recursos los podemos clasificar en dos tipos. Originarios, aquellos que se obtienen sin el jus imperium, es decir, sin obligar a alguien que te los dé. El tema de una municipalidad que alquila una cochera es un recurso originario porque no está obligando a nadie a pagar, ¿no? Y los derivados sí derivan del jus imperium del Estado, por ejemplo, los tributos, ¿no? Porque ahí sí el Estado te obliga a pagar algo, ¿no? Ahora, se pagan los tributos para satisfacer necesidades, ¿no? Porque el tributo no está orientado a mantener burocracia, tampoco a hacer infraestructura. Eso es el medio, pero la finalidad es bienestar, el bien público. Y para lograr ese bien público sí necesito pues infraestructura, una burocracia que permita administrar y dar ese bienestar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si el Estado no llega a juntar todos estos recursos? Se presta. ¿Y cómo se presta? Hay dos formas. Uno, crédito público, préstamos de organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento. O también a través de bonos, los bonos soberanos. Un bono soberano es como un pagaré. El Estado dice, a quien compre este bono, yo le voy a pagar ese bono de acá 5, 10, 20 años. Entonces, emite los bonos en la bolsa de valores, digamos por $1000, y los compran, y yo te digo, en 10 años te voy a devolver esos 1000 soles. Pero ¿y yo qué gano? Yo no quiero que me devuelvan lo mismo, yo quiero que me des más. Bueno, aparte, como bonista, tienes derecho a que yo te dé un interés cada todos los años, 4%, por ejemplo. El Perú más o menos 4%. Ah, ya, perfecto. Eh,
Y estos bonos, bueno, son fuente de financiamiento. El Estado los obtiene relativamente baratos y rápido. En el Perú, el principal comprador de bonos son las AFPs, ¿no? Son las AFPs. Porque sacan y al toque compran, ¿no? Entonces, en buena hora. Em, Ahora, hay varias formas de definir la actividad financiera del Estado, pero básicamente es recursos para gastar, ¿no? Y la actividad financiera depende de varias dimensiones, ¿no? Hay una dimensión administrativa, jurídica, social, económica, política, pero se está refiriendo a todos los componentes que aportan este proceso, ¿no? La parte administrativa para gestionar, la parte jurídica para regular, la parte social, porque también la actividad financiera del Estado no puede estar de espaldas a la población, ¿no? Hace poco Julio Velarde, por ejemplo, dijo, no, o sea, podemos sacrificar un punto de crecimiento para tratar de mitigar algunos riesgos sociales, ¿no? Entonces, pero hay que equiparar, ¿no? Porque también no hay rancho gratis, es decir, de algún lado sale el gasto, ¿no? Yo puedo decir, voy a aumentar acá, 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 pero ¿y de dónde lo financio, no? Y a la larga lo financiamos todos, ¿no? Porque podemos decir, no, pero que creen un tributo solo a este tipo de empresas. Sí, pero a la larga eso no va a financiar todo. Y luego eso genera que se tengan que crear otros tributos, por ejemplo, que no tenemos acá, impuesto a las herencias, por ejemplo, impuesto a la plusvalía de los inmuebles, por ejemplo, y otros, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser un proceso, o sea, el Estado tiene que usar la herramienta tributaria con con mucho cuidado, porque estamos desposeyendo de bienes al ciudadano. Y, y no es que yo te recaudo 100 soles y esos 100 soles van directamente a bienes y servicios, porque hay un proceso de gasto, de licitaciones, etc. Hubo un estudio de la Defensoría del Pueblo y era más o menos el 25% que quedaba finalmente para gastar, ¿no? Porque es costoso administrar el dinero, ¿no? Entonces, por eso hay casos en los que es mejor dejarle en el bolsillo del ciudadano y otros en los que es mejor recaudar. Pero, profesor, ¿y si eliminamos el Estado? Es muy poco probable, ¿no? Ustedes en filosofía del derecho, si ya lo han hecho, si no lo van a hacer, hay una teoría que es el contractualismo, uno de los representantes, Thomas Hobbes, que habla del contrato social, ¿no? Entonces, hay cosas, y en la pandemia hemos visto que nosotros difícilmente nos podemos proveer todo lo que necesitamos. Siempre vamos a necesitar un Estado que nos regule como sociedad y nos dé bienes y servicios que solamente o incluso en conjunto no nos podíamos proveer. Y para eso también hay un tema político, porque por ejemplo ahora es todo un tema político, tenemos que ver por quién escogemos, por quién no, por qué programa, ¿no? Y evidentemente un tema económico, porque la administración financiera depende de la economía, ¿no? Ahora, bueno, Carlos, también esto es un poco de detalle de los ingresos que se pueden tener, ¿no? Ah, ahora, los grandes gastos del Estado son pensiones y salarios, casi en partes iguales, incluso un poco más en pensiones. Y infraestructura es la otra tercera parte, ¿no? Entonces, eh, también la idea es que el Estado sepa manejar los recursos de forma adecuada. Por eso hay una norma de presupuesto, ¿no? La ley del presupuesto que busca la eficiencia del gasto. Ahora, el derecho tributario en otros países tiene otros nombres, derecho impositivo, fiscal, tributario. En nuestro país es derecho fiscal, derecho tributario porque está en relación al tributo, ¿no? A la prestación. El derecho fiscal es un poco más amplio porque habla del fisco, habla de la hacienda pública, habla de otros ingresos, no solamente el tributario. Entonces, por eso es que nosotros usamos el término tributario, pero básicamente buscan lo mismo. Dentro del derecho está dentro del derecho público y dentro del derecho público el derecho financiero. Ahora, el derecho público es una rama protectora, mientras que el derecho privado es una rama que busca el acuerdo de las partes y que estos acuerdos de partes se vean reflejados en los documentos. El derecho civil, por ejemplo, busca facilitar el acuerdo de las partes, es derecho privado. El derecho público busca proteger al ciudadano, porque da un paraguas protector y circunscribe el derecho de la administración, ¿no? Entonces,
El derecho tributario, al ser parte del derecho público, si bien es cierto que busca proveer al Estado de recursos, pero es un derecho también protector, ¿no? Hay muchas formas de definir el derecho tributario, pero es una rama del derecho que regula el tributo. Cómo nace, cómo se administra, cómo se extingue. Y para ello, a partir de principios, las fuentes del derecho, etc., ¿no? Entonces, tiene varias formas de definir. Domingo García Rada, por ejemplo, habla del carácter publicístico, ¿no? Que todos estamos llamados a conocerlo, a todos nos interesa el derecho tributario. Ataliba, que se enfoca en el tema de buscar recursos. Villegas habla de las prestaciones que son usualmente en dinero. En el Perú se puede pagar en especie, pero solo si se habilitara mediante decreto supremo. En este caso no está habilitado, así que se pagan siempre de forma dineraria. Ahora, ¿es una rama autónoma o no? Bueno, casi todas las ramas del derecho van a decir de sí mismas que son autónomas, ¿no? Eh, Ahora, no porque sea tributario, sí considero que es autónoma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene principios distintos a los de otras ramas, jurisprudencia y un órgano jurisprudencial de última instancia distinto al de los demás, que es el Tribunal Fiscal, principios que son totalmente distintos al de otras ramas. Entonces, se podría decir que es una rama autónoma, ¿no? Ahora, el tributo, esta prestación que se paga al Estado, es un reflejo del Jus Imperium, es pecuniaria actualmente, nace por una obligación legal o normativa, se basa en la capacidad contributiva, es decir, yo no te voy a decir, te voy a retener el 80% de tu impuesto a la renta, de tu renta, no se puede, sería demasiado. Hay que ver, tiene que ser medido, ¿no? Esa es la capacidad contributiva, tratar de medir cuánto puede aportar el contribuyente. Busca incrementar las arcas fiscales para buscar el bien común y se aplica a todo tipo de contribuyentes. De hecho, puede ser contribuyente, por ejemplo, un niño puede ser contribuyente, un consorcio puede ser contribuyente, aunque ninguno de estos goce de capacidad de ejercicio y de hecho los consorcios ni siquiera eh, no son ni siquiera personas jurídicas, pero tributariamente sí, ¿no? Y además es exigible coactivamente porque puede ser sujeto de embargos, ¿no? Entonces, esta prestación, este tributo, busca que se pague y que incremente las arcas públicas para el cumplimiento de los fines del Estado. Hay tres tipos de tributos: impuestos, contribuciones y tasas, las que a su vez se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Yo ahora les voy a dar una definición general de cada uno, luego vamos a detallarla más. Primero, que en el Código Tributario no van a encontrar definición de tributo, solo los tipos. Empezamos con el impuesto. Podríamos decir, y de repente para que se acuerden, el impuesto es como el amor verdadero. ¿Por qué? Porque das sin esperar nada a cambio. Quien paga un impuesto no está obligando al Estado a darle algo. Por eso se le denomina tributo no vinculado, porque por pagarlo no implica que el Estado te vaya a dar algo. He pagado mi impuesto de la renta, ¿dónde está mi pista? Lo siento. La característica del impuesto es que el Estado no está obligado a darte nada. Va directamente a las arcas públicas y ya verá cómo lo gasta. En las contribuciones y tasas sí hay un beneficio em, al ciudadano que paga. En las contribuciones un beneficio indirecto, porque es un beneficio a un grupo de personas del cual tú eres parte, pero no te individualiza. En cambio, en las tasas sí hay un beneficio directo a quien paga el tributo. Contribuciones, por ejemplo, Cencico, Senati, am, la Salud. Entonces, por ejemplo, en Salud, ¿no? En Salud, tú eres parte del grupo de asegurados y das tu contribución, tu aporte a salud. Perfecto. Entonces, y puedes tener un beneficio, ¿no? Ir a las citas, una operación, pero no eres beneficiario individualizado, sino como parte de los asegurados, ¿no? En cambio, en las tasas sí hay un beneficio individualizado. Cuando tú pagas una tasa para obtener una licencia de funcionamiento, tú te beneficias, por ejemplo. Las tasas se dividen en tres: arbitrios, derechos y licencias. En las tasas arbitrio es para mantener o crear un servicio público: alumbrado, parques y jardines, serenazgo, limpieza. Las tasas derecho por usar un bien público o un trámite individualizado, por ejemplo,
por estacionarte en una determinada zona azul de la municipalidad, estás usando una parte de la calle, por usar un parque público, un parque de dinosaurios, pago una tasa a la municipalidad, una cancha, o por ejemplo por un trámite, ¿no? Derechos de tramitación en registros públicos, para obtener tu DNI, ¿no? Entonces, son tasas del tipo derecho. Y luego las tasas licencias, licencia de funcionamiento, de demolición, de construcción, que son tasas para obtener autorizaciones sujetas a fiscalización posterior. Por eso son un poquito caras porque incluye también el costo de la fiscalización posterior. Tanto las contribuciones como las tasas no están destinadas a incrementar el patrimonio nacional, ¿no? Digamos, la caja pública, no. Contribuciones y tasas están exclusivamente dedicados al costo del servicio. Por eso, tanto la contribución como la tasa no pueden exceder el costo del servicio. No puede ir a una municipalidad y decir, señor, una copia de mi acta de matrimonio, ya, 200 soles. Pero, ¿cómo que 200? ¿Cuánto le cuesta a usted? A ver, la hoja 10 centavos, horas de la persona que me atendió, 2 soles. Eh, Parte proporcional del archivo, 2 soles. Esto debería costar 5 soles. Entonces, no puede superar la tasa el costo del servicio. Tiene que haber una relación de proporcionalidad, ¿no? Ahora, en el caso de los tributos, como les dije, hay tributos no vinculados como los impuestos, porque ahí el Estado no está vinculado a darte nada. En las tasas y contribuciones sí son vinculados porque sí hay un beneficio. Y en el caso de los impuestos, por ejemplo, los podemos dividir en tres tipos. Impuestos al patrimonio, por ejemplo, el impuesto predial vehicular, el impuesto a las rentas o ganancias, y los impuestos al consumo, como el IGB, el selectivo al consumo. Esos, los impuestos recaen sobre manifestaciones de riqueza, ¿no? Las rentas o ganancias, el patrimonio, ¿no? Cuando una persona dice, es rica, ¿por qué? Porque tiene varias casas. O el consumo, de repente una persona no declara rentas, no tiene bienes a su nombre, pero viaja cada nada, ¿no? Se compra relojes, va a hoteles lujosos, hay consumo, entonces se puede decir que también hay riqueza, ¿no? Entonces, esos impuestos al consumo o al patrimonio, a las rentas, son manifestaciones de riqueza que van a ser objeto de tributo. En el caso del impuesto al consumo es una imposición indirecta. ¿Por qué? Porque cuando vas a la tienda nadie te pregunta cuánto gana, ¿no? Entonces se graba indirectamente las manifestaciones de riqueza. En cambio, en el patrimonio y la renta hay una imposición directa, porque ahí sí hay que ver cuánto vale la propiedad, cuánto ganas. Entonces ahí tengo que ver, conocerte un poco más para directamente imponerte en base a tu capacidad de imposición, ¿no? Y en cuanto al derecho tributario, bueno, hay varias áreas eh, en las que podemos dividir el derecho tributario. Penal tributario, el Código Tributario tiene una ley penal especial. Y constitucional tributario, por ejemplo, en el artículo 74 están los principios de la potestad. Internacional tributario, por ejemplo, los convenios con otros países de transparencia fiscal. Procesal tributario, libro 3 del Código, ¿no? Que enuncia los procedimientos administrativos tributarios. Tributario administrativo, que enuncia un poco la organización de la administración tributaria. Y el derecho tributario sustantivo, que regula la sustancia del derecho tributario, que es, ¿cuál es la sustancia? El tributo. Por ejemplo, la ley que regula el impuesto a la renta, el selectivo al consumo, el IGB, ¿no? O sea, las leyes de los tributos, ¿no? Y ahí tenemos un derecho tributario material y formal. El material que regula el tributo en sí y el formal los procedimientos vinculados, ¿no? El ITF, ya, muy buena pregunta. El ITF no es un impuesto que regule manifestaciones de riqueza. Es igual que el alcabala. El alcabala no graba manifestaciones de riqueza. O sea, lo ideal es que un impuesto grabe manifestaciones de riqueza. Pero hay impuestos que no graban manifestaciones de riqueza. Por ejemplo, el ITF, porque ahí graba el movimiento del dinero en el sistema financiero. Y el alcabala, que graba el movimiento del patrimonio, ¿no? No graba la riqueza directamente, sino el movimiento del mismo. Entonces, sí se pueden crear tributos sobre no manifestaciones de riqueza, sí. No es lo ideal, pero bueno, sí se da. Y un ejemplo es el ITF. Ah, listo. Entonces, a ver cuánto nos falta acá. Ya.
Entonces, hasta ahí lo voy a dejar porque tenemos que todavía que hacer la parte práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar una pregunta. A ver, un segundito. A partir de un caso, ¿ya? Hubo, pero primero, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? No, doctor, muy bueno. Excelente. Por ejemplo, si yo les pregunto un impuesto el impuesto vehicular, ¿qué grava? ¿Patrimonio, consumo o rentas? Patrimonio. Patrimonio, correcto. Excelente. Y si les digo el impuesto a los alquileres, ¿qué grava? ¿Renta? Patrimonio. Renta, renta. Renta, Renta. 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 Perfecto. ¿Y cuál es la rama que regula el gasto del Estado? El derecho Financiera. ese está dentro del Presupuestario. Tributario. presupuestario. Presupuesto. Presupuestario, excelente. Muy bien. Aquí en el chat también. Elia que está participando, muy bien. Vamos entonces a ver este casito. Luego los voy a derivar rápidamente a sesiones de grupo reducido. Eh, pero vamos a ver este video. El popular youtuber El Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a Andorra, donde se pagan menos impuestos, y ha provocado un encendido debate en redes sociales. Los influencers y creadores de contenido en Internet son los últimos en sumarse a la lista de deportistas y famosos que se trasladan al Principado por su baja fiscalidad. Así, en una retransmisión mientras jugaba, el Rubius dejaba caer que se mudaba a Andorra. O sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? O sea, yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que... El tema es polémico y ha incendiado el debate dentro y fuera de las redes sociales. Básicamente el Rubius la ha liado de la... Con titulares, memes y cientos de mensajes. ¿A favor? Decís lo que decís porque sabéis que nunca vais a ingresar 4 millones de euros como te puede ingresar Rubius. Como realmente no sabes cuánto te va a durar, pues cojones, no hay que ser tonto e intentar amasar la mayor parte de dinero posible. Y en contra. Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo, pues yo lo hago y encima, como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal. Sacrificar tu bienestar social por el económico me parece una catetada. A mí, yo no lo haría. Me voy a donde está mi gente. De unos años a esta parte, muchos youtubers se han mudado al país pirenaico. Es el caso de Gref, el creador español que acaba de batir el récord mundial de espectadores en la plataforma Twitch. Contento donde vivo, estoy cómodo y al final, pues, es que es una opinión muy moral. El tema viene de lejos y la razón no es paisajista, sino fiscal. Personajes públicos cuyos seguidores son gente muy joven y desde luego que lanza un mensaje bastante demoledor contra moral y educación fiscal de las nuevas generaciones. Sobre el papel, el IRPF en Andorra es casi 5 veces menor que en España, un 10% frente al 47%, y en algunas comunidades autónomas supera el 50%. También el impuesto de sociedades es mucho más bajo, menos de la mitad. Entonces, y este no es un fenómeno reciente, ya se ha dado hace mucho tiempo. Se buscaba, digamos, las personas eh, trataban de irse de sus países cuando sentían que les iban a generar una gran carga tributaria. Un ejemplo, por ejemplo, es el de cuando en Francia François Hollande buscó subir el impuesto a las personas más ricas al 80% de sus ingresos, muchas personas se fueron del país, ¿no? Uno de ellos, un actor francés muy reconocido que se llama Gerard Depardieu, que se fue primero a Bélgica y luego se fue a Rusia. Entonces, la pregunta que van a analizar grupos es, ¿consideras ético irse a otro país para pagar menos tributos? Al momento de responder,
sean totalmente sinceros, ¿ah? No, no digan, no, pero el profesor enseña tributario, si yo respondo de esta forma va a pensar pues que soy un evasor. Para nada, respondan tal cual ustedes consideren. Entonces, la actividad práctica que van a hacer es la siguiente, ¿no? Responder a esa pregunta. ¿Consideras ético irse a otro país para pagar menos tributos? Los voy a derivar a los grupos, ¿ya? Es una pregunta cortita. Yo creo que en unos 5 o 6 minutos podemos trabajarlas y nombren a una persona para que nos pueda luego compartir sus respuestas. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, los derivo a las salas para que puedan empezar. Ya en 5 o 7 minutitos los llamo. Es algo rápido. Por ciento frente al 47%.
Listo, entonces, ¿algún grupo que desee empezar? Perfecto, Laura, te escuchamos. Sí, doctor, bueno, debatiendo con el grupo, nos parece que sí es ético en tanto de que mientras no se evadan los impuestos, consideramos que las personas tienen derecho a proteger su patrimonio, a aprovechar sistemas tributarios más favorables. Inclusive, se podría, los que están en contra podría decir que no están contribuyendo al país de origen, pero no, si lo vemos de que también las remesas se pueden tomar en cuenta. Y bueno, a mí siempre me ha llamado también, doctor, la atención este país, Luxemburgo. Escuché alguna vez que se había convertido en uno de los países más ricos del mundo, creo que viene al tema, ¿no? Sí, precisamente porque atrae inversionistas gracias a su sistema tributario favorable. Entonces, demuestra que muchas personas, empresas deciden trasladarse con una menor carga fiscal y porque eso le va a beneficiar, ¿no? Ese es como un ejemplo ilustrativo que se da, ¿no? En el mundo. No, bueno, eso es el aporte, doctor. Gracias. Listo, muchas gracias, Laura. Por la sala 2, Antonella, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Bueno, en relación si es ético o no, nosotros también decimos que sí es ético. Para entender acá también tenemos que saber también qué es la ética, ¿no? La ética es es la rama de la filosofía que estudia lo que está bien y lo que está mal en la conducta humana, analizando los principios y los valores que están orientados a nuestras decisiones, ¿no? Ahora, con base a este caso, hay que tener en claro primero la filosofía política que tiene Robert Nozick, que sostiene que las personas tienen derecho a disponer libremente de sus bienes y elegir dónde vivir, por lo que mudarse a un país con menor carga tributaria sería una decisión ética, ya que no está afectando a, a otro individuo con la decisión, ¿no? Y ya que respeta la libertad individual. Pero por otro lado, también se ve de que siempre, algunos como son exagerados, como España, que es 47%, pero también que el país brinda lo que está dando, también hay que ver de que no vamos a ganar para dar todo al Estado, porque siempre hay que proteger también nuestros intereses. Por algo estamos trabajando. ¿Por qué? Para generar el dinero que nos va a ayudar a tener una buena calidad de vida. Ahora, aquí nosotros, en el lugar donde estemos, siempre vamos a pagar un impuesto, ya que sea dependiendo de la calidad que nos ofrece el país, ¿no? Así que en conclusión, y citando la filosofía, sí lo considero ético. Perfecto, listo, Antonella, muchas gracias. Seguimos con Mariela. Sí, doctor, buenas noches. En nuestro grupo tenemos dos respuestas sí y no, más que sí que no. Pero, bueno, consideramos que lo ético, cuando el cambio se reside, es real y legítimo, es decir, si vivo efectivamente en el nuevo país, desarrollo ahí mis actividades económicas y cumplo correctamente con las leyes tributarias, tanto del país del destino como en el país de Perú, ¿no? Además, en la ética, cuando no existe intención de engañar, ocultar ingresos o evadir impuestos, sino que únicamente ejerce el derecho a elegir el lugar donde resides y tributar dentro del marco legal. En este caso, se trata de una planificación fiscal
ilícita y no de una evasión tributaria. Eso es lo que consideramos como grupo, pero como le menciono, inicialmente en nuestro grupo tenemos dos respuestas y eso es lo que hemos llegado como grupo. Perfecto, Mariela. Seguimos ahora con Ivette. Sí, doctor, en mi grupo, pues nosotros podemos considerar ético trasladarse a otro país, ah, siempre que exista un cambio real y efectivo de residencia, ¿no? Acompañado también de este cumplimiento íntegro de estas obligaciones legales en ese nuevo país. Entonces, consideramos que si es en ese ámbito, esta planificación fiscal, esto es legítima, ¿no? En la medida que siempre responda a estas decisiones, y no a una mera simulación. ¿Qué queremos decir? Es que, en cambio, existe casos cuando el traslado solamente es aparente y no implica como una modificación del cambio, ¿no? Cuando no te mudas realmente. Por ejemplo, puedes mantener intereses económicos o profesionales en el país de origen mientras se declara una residencia ficticia o en otro país, ¿no? Esa conducta ya resultaría cuestionable desde un punto de vista ético. Sobre todo porque fingió domicilio o residencia con el propósito de eludir estas obligaciones tributarias se considera ya como evasión fiscal, ¿no? Y que tiene consecuencias legales. Listo, muchas gracias, Ivette, a ti y a tu grupo. Sí, efectivamente, bueno, coincido con lo que han dicho ustedes. La, digamos, el ser humano puede ser libre de vivir donde quiera, ¿no? No hay ninguna limitación legal. Entonces, si decide irse a otro país, y ahí coincido sobre todo con lo que mencionaron los últimos grupos, y es algo real, o sea, realmente me traslado, voy a otro lugar, y incluso parte de la decisión podría ser que el sistema tributario es más favorable, o sea, no hay problema en escoger ello, ¿no? El problema sería si yo finjo que estoy yéndome al otro lado y en realidad me mantengo en este país o, y solamente es en apariencia, ¿no? Ya ha habido casos, más adelante vamos a estudiar algunos, que ha pasado esto, ¿no? Y han sido denunciados por defraudación. Entonces, claro, estoy dejando un país sin menor recaudación, sí, pero si la norma lo permite, no hay nada que lo prohíba y es mi decisión de vida, bueno, no hay que, digamos, no habría ahí una limitación ética, ¿no? Pero como les digo, vamos a ver más adelante un par de casos en los que esto no fue real, o sea, fue un acto aparente, solamente una pantomima para tratar digamos, de pagar menos, ¿no? Entonces ahí sí ya hay una falta ética, ¿no? Y además legal, ¿no? Vamos entonces ahora a ver las conclusiones del día de hoy. Primero, ¿cuáles son los tres tipos de tributo que están regulados en el código? El Antonella, patrimonio, renta y consumo. ya, esas son las tres manifestaciones de riqueza que se graban Ay, con los impuestos, ¿no? Y los Doctor, tres tipos de tributo, uno es impuesto y de ahí que otros más. contribuciones y tasas. Correcto, Contribuciones y tasas. correcto, contribuciones y tasas. Ahora, de repente Joe nos apoya con la siguiente, es el derecho tributario es parte de ¿qué rama del derecho? ¿Público o privado? El público, doctor. Correcto, el derecho público, ¿no? Y eh, ¿cuál es qué pasa en el caso de que el Estado no tenga la suficiente cantidad de recursos para satisfacer las necesidades? ¿A qué va a tener que recurrir? Solicitar créditos. Correcto, créditos, o si no, los soberanos, Bonos soberanos. Los los bonos. Bonos bonos soberanos. soberanos Correcto, o los bonos. pagaré. Los bonos, Exacto, que ¿verdad? son como especies de Ajá, pagarés. pagaré. Perfecto, muy bien. Listo, entonces eso es lo que tenía que compartir con ustedes en la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta en particular. Todo claro por ahora. Y nuevamente felicitarlos porque realmente esa participación activa, rápida, fluida,
ayuda a que podamos avanzar la sesión de manera óptima y eso seguramente nos va a ayudar mucho a poder cumplir los contenidos y además obtener el tiempo necesario para poder hacer los refuerzos que sean necesarios. Listo, en todo caso, Antonella, te escuchamos. Sí, Antonella, te escuchamos. El audio. Ah, el audio, disculpe. Aparte, recordando el impuesto, por ejemplo, que también tienen muy buena calidad de vida, llega a ser Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Lo único malo es esto, las leyes para las mujeres, pero con lo de la renta, todo lo demás es perfecto. Perfecto, listo, muchas gracias por la acotación. De hecho, más adelante vamos a analizar justo el caso de Luxemburgo, vamos a ver algunos casos de paraísos fiscales, el tema del presupuesto. No se preocupen, justo lo tenemos también mapeado. Ivette, sí, te escuchamos. Era más una consulta, porque ahora con la globalización, normalmente los trabajos ahora llegan por ingresos del extranjero. Entonces, las personas reciben divisas y al no tributarlas, en ese caso, ¿cómo es que, bueno, la SUNAT, porque tengo entendido que tienes que tributar al final del año, ¿correcto, docente? Todos Sí, tus ingresos. sí, En las rentas de caso, continuidad. en caso esos ingresos, por ejemplo, porque no, tampoco no te hacen descuentos. En- y en cambio, esos ingresos, por ejemplo, no se llenen ese año o se oculten, entonces ya estaría considerado como evasión fiscal, ¿correcto? No como evasión, pero sí como una falta administrativa, ¿no? Por haber determinado unas cifras que no corresponden con los ingresos, ¿no? Porque efectivamente, cuando para fines del impuesto a la renta eres domiciliado en el Perú, tributas por tu renta de fuente mundial y la renta de fuente extranjera se declara como renta de fuente extranjera y, bueno, no goza de los descuentos de ley, ¿no? 7 UITs, 3 UITs. Entonces, sería una falta administrativa que podría generar una multa y una resolución de determinación, ¿no? Ah, ok, entiendo. Ujú. Y muy buen punto también el de María Luz, ¿no? Que dice, pero profesor, si yo he utilizado un poco los recursos del Estado y luego me voy a otro país, ¿no sería una falta ética no quedarme ahí y devolverle? Mm, digamos, o sea, en teoría, mientras permaneces en un estado, en un lugar, en un estado, tú ya has tributado de forma directa o indirecta, ¿no? A través de los impuestos al patrimonio, al consumo, por ejemplo, comprando, ¿no? Digamos, las personas que han estado en España, mientras han vivido en España, han tributado a través del IVA, tributos indirectos, sus propiedades, las que puedan tener ahí también tributan, ¿no? Entonces, digamos que en teoría, mientras vivieron ahí, tributaron de forma directa o indirecta y con eso se había cubierto. El problema sería si yo, por ejemplo, y ahí viene el tema, lo dejo ahí un poco en el caso solo. Por ejemplo, yo me voy a Andorra, pero resulta que yo para operarme me voy a España. Me saco un crédito en España y lo utilizo y me lo llevo a Andorra. Este, mm, ese tipo de cosas, ¿no? Que en España se da mucho. En España, y no solo con personas del país que se van a otros lugares, sino personas de otros países de la Unión Europea que se van a España, por ejemplo, por lo que se denomina el turismo médico, ¿no? Porque la legislación ahí es muy favorable para estos temas. Entonces, ahí sí, por ejemplo, sí habría una falta ética, ¿no? Porque, oye, yo no estoy contribuyendo a nada y solamente estoy viniendo con un único objetivo de beneficiarme de las prestaciones de tu país sin dejar nada. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, digamos que si ha vivido ahí, durante ese tiempo ha tributado de forma indirecta y como que habría contribuido en algo con aquello que recibió de forma gratuita, ¿no? Sí, más o menos por ahí lo podríamos enfocar, ¿no? Pero muy, muy buen punto. Excelente. Ahora, nosotros nos vamos a ver el día lunes en nuestra siguiente sesión. El día 3 es feriado. A través del grupo de WhatsApp y con nuestra delegada les voy a remitir
una encuesta para definir en qué fecha podríamos recuperar esa sesión. Marquen todas las fechas que puedan y la fecha que tenga la mayor coincidencia será la que sea utilizada. Igual no se preocupen porque esa sesión reprogramada va a quedar grabada y, y bueno, y las actividades también van a estar abiertas un mayor tiempo. ¿Listo? De lo que hemos hecho el día de hoy, no se preocupen, no tienen que subir nada en ningún lugar. No hay nada por hacer en esta sesión. La siguiente semana vamos a hacer dos actividades, una el día lunes y la otra la siguiente semana. Así que pierdan cuidado, no hay nada que hacer en el aula. Y la actividad que les aparece, voy a cambiar la fecha para que no les aparezca como pendiente. ¿Listo? Vilma, te escuchamos. El enlace del grupo de WhatsApp. Por favor. Ah, listo, Vilma, claro que sí. Ah, Ya lo comparto. excelente, gracias, Elvanis. Perfecto. Listo, sí, lo que salga de la encuesta es lo que utilizaremos. Así que, perfecto. Listo, muchas gracias, María. Ya nos ha apoyado también. Vilma, ¿puedes copiar el enlace que gentilmente nos han copiado en el chat para que te puedas integrar? Muchas gracias, ya me voy. Excelente. Listo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradecerles por su participación. Bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, gracias.